Lion L. Johnson, conocido como el León o Lion, fue también uno de los primarcas creados por el emperador en Terra. Como sus hermanos, siendo un infante, fue dispersado por el caos a un mundo distante. Lion tuvo la mala o quizás providencial fortuna de aterrizar en Caliban, un planeta hermoso pero mortal, cubierto por bosques oscuros y habitado por temibles bestias mutantes. Su cápsula cayó en una región salvaje, lejos de cualquier asentamiento humano. Allí, el joven primarca sobrevivió solo en la espesura durante 10 años, algo imposible para un mortal común. Nadie sabe exactamente cómo subsistió o qué horrores se enfrentó en estos bosques. Las leyendas dicen que mató a más de una de las grandes bestias que plagaban Caliban, pero ese niño feroz creció para convertirse en un joven de fuerza y reflejos sobrehumanos, aún sin guía ni lenguaje humano. El destino de Lion cambió cuando fue descubierto por un grupo de caballeros errantes de la Orden, una hermandad de guerreros noble que se dedicaba a proteger las fortalezas y a cazar las monstruosidades de Caliban. Durante una de sus cacerías, los caballeros toparon con este joven salvaje cubierto de sangre de bestia. Creyéndolo al principio una amenaza, estuvieron a punto de atacarlo, pero Luther, el segundo al mando de la Orden, percibió algo especial en aquel muchacho y detuvo a sus compañeros. Con paciencia, Luther logró acercarse al muchacho y convencerlo de que los acompañara. Lo llevaron de regreso al monasterio fortaleza de la Orden, lo bañaron, lo vistieron y educaron. Luther, que no tenía hijos, se encariñó profundamente con el joven primarca. Fue él, de hecho, quien le dio el nombre, inspirándose en la lengua local, Lion L. Johnson, que significa el león, hijo del bosque. A partir de entonces, Lionel Johnson fue criado como caballero de Caliban bajo la tutela de Luther y los demás maestros de la Orden. Lion se adaptó sorprendentemente rápido a la civilización, aprendió a hablar en pocas semanas y absorbió las leyes, tradiciones y el código de caballería de la Orden con asombrosa facilidad. Aunque era taciturno y reservaba sus pensamientos, Lion demostró ser un guerrero incomparable y un líder nato. Con su fuerza, tamaño e inteligencia excepcionales, pronto superó a todos en combate. Cuando las bestias del bosque atacaban, Lion era el primero en la batalla, abatiendo criaturas que habrían aterrorizado a guerreros veteranos. En pocos años, la reputación de aquel joven creció al punto de eclipsar incluso a la de Luther, quien hasta entonces era el héroe de Caliban. Bajo el impulso de Lion, la Orden decidió acometer la misión más ambiciosa de su historia, liberar a Caliban de los monstruos que acechaban los bosques de una vez por todas. Durante generaciones, enormes criaturas mutantes, dragones, mantícoras y otras abominaciones frutos de la corrupción del caos habían mantenido a los habitantes en constante peligro. Ahora, con Lion liderando, los caballeros se embarcaron en una gran cruzada de purga contra las grandes bestias. El propio Lion marchaba al frente, espada en mano, adentrándose en las profundidades más oscuras del bosque donde ningún humano osaba ir. En el lapso de una década lograron lo imposible. Exterminaron a las bestias una tras otra, limpiando Caliban de su antigua maldición. Por primera vez, el pueblo podía viajar sin miedo y expandirse más allá de las murallas. Tras la victoria épica, Lion fue aclamado como el salvador de Caliban. La Orden creció con nuevos reclutas inspirados por él, los nobles juraron lealtad al león y finalmente la Orden unificó a todo el planeta bajo un gobierno justo. Lionel Johnson, por méritos propios, fue nombrado Gran Maestre Supremo de la Orden, el líder máximo militar de Caliban. Sin embargo, este ascenso sembró la semilla de la envidia en el corazón de Luther, su amigo y mentor. Luther había combatido codo a codo con Lion y era un guerrero formidable, pero al no poseer la divina innata del primarca, empezó a quedar en la sombra. Aunque seguía siendo el compañero más cercano de Lion, la amargura de Luther, por ser relegado sutilmente, plantó grietas en su lealtad. Después de liberar Caliban de las bestias, Lionel Johnson exigió a las otras órdenes de caballeros del planeta que juraran fidelidad. Algunos lo hicieron gustosos al ver sus hazañas,
pero otros recelaron y se rebelaron y se alzaron contra esta nueva paz, quizás manipulados en secreto por poderes oscuros, pero Lionel Johnson no titubeó, aplastó estas conspiraciones con mano firme para garantizar que el sacrificio en la Gran Cruzada de Caliban no hubiera sido en vano. Para entonces, Lion era ya la figura dominante de su mundo, un soberano guerrero justo pero implacable con la traición. El siguiente capítulo en la vida de Lion llegó con la Gran Cruzada del Emperador, que había llegado a Caliban. Un día, exploradores de la Primera Legión de Space Marine, la legión originalmente formada en Terra, aún sin su primarca, arribaron al planeta. En cuanto el emperador en persona aterrizó en Caliban, Lionel Johnson sintió una conexión inmediata y profunda con aquel ser de luz dorada. Sin vacilar, el león se arrodilló ante el emperador y le juró fidelidad. El emperador reveló entonces la verdad. Lion era uno de sus hijos primarcas perdidos. La noticia conmocionó a Caliban, pero era incuestionable al ver la grandeza sobrehumana que Lionel Johnson poseía. El emperador le ofreció el mando de la Primera Legión de Space Marine, compuesta por guerreros creados con su propia semilla genética, y desde ese momento serían conocidos como los Ángeles Oscuros. Antes simplemente habían sido llamados la Primera Legión. Muchos de los caballeros de Caliban, incluyendo Luther y los jóvenes más prometedores de la Orden, se unieron a las filas de los Ángeles Oscuros. Aquellos lo suficientemente jóvenes se convirtieron en Space Marine mediante los implantes genéticos. Los más grandes, como Luther, no pudieron someterse al proceso completo, pero recibieron mejoras genéticas para servir junto a la Legión. Sin embargo, este cambio no estuvo exento de dificultades. Algunos veteranos de la Orden resentían perder protagonismo ante la llegada del Imperium. Un grupo de caballeros descontentos incluso intentó asesinar al emperador y a Lion durante las celebraciones, pero fueron frustrados por la oportuna intervención psíquica de un bibliotecario, Zariel. Superada la traición, Luther fue nombrado mano derecha de Lionel Johnson, aunque secretamente le apenaba no poder ser un Astartes en pleno derecho, y Caliban se integró al Imperium. Como honor a su primogénito redescubierto, el emperador otorgó a Lionel Johnson la legendaria nave Invincible Reason, el buque insignia más majestuoso de clase gloriana para que liderara su legión. Antes de partir, Lion reorganizó a los Ángeles Oscuros, pues la legión había sufrido bajas y desórdenes en campañas previas. En su primer encuentro con sus hijos terranos, el león quiso probar su temple. Desafió al duelo ritual al capitán más orgulloso de la legión. A pesar de que el primarca vestía armadura de caballero de Caliban y su oponente portaba una pesada armadura de exterminador, Lion lo venció con habilidad, ganándose tanto el respeto de sus marines como comprendiendo su valía mutua. Acto seguido, renombró formalmente a la legión como Ángeles Oscuros en honor a una antigua leyenda de Caliban. Lion fusionó las tradiciones de Caliban con la estructura de batalla terrana. Incorporó los rangos de la Orden, creó alas especializadas dentro de la Legión como la Deathwing y la Ravenwing, entre otras, basándose en ciertas características de la Primera Legión, y distribuyó sus nuevos reclutas en Caliban entre compañías de veteranos para unificar culturas. En pocos años, Lion recorrió la galaxia reuniendo a todos los destacamentos dispersos de su legión, forjando una fuerza de unos 100.000 ángeles oscuros listos para la conquista. La Primera Legión había recuperado su disciplina y orgullo bajo su primarca. Con su legión reorganizada, Lionel Johnson participó de numerosas campañas en la Gran Cruzada, ganando renombre por su eficiencia despiadada. Los Ángeles Oscuros fueron asignados a las zonas más peligrosas y fronterizas, a menudo combatiendo amenazas sinos estremecedoras. Una de las guerras más sangrientas que lideraron fue contra los sinos denominados Rangdan, cuyo exterminio costó innumerables vidas de la legión.
Los Ángeles Oscuros, aunque victoriosos, quedaron diezmados tras los genocidas Rangdan, lo cual permitió que la legión de los Ultramarines de Roboute Guilliman los superara en número y en protagonismo por un tiempo. Aún así, la ferocidad estratégica de Lion quedó patente, y algunos primarcas comenzaron a ver en él un posible candidato a Señor de la Guerra. De hecho, un emisario misterioso de la 20ª Legión, la Legión Alpha, aparentando ser Alfarius, se acercó a Lion durante estas campañas ofreciéndole apoyo oculto para que mantuviera la prominencia de la Primera Legión y quizás aspirara al puesto de comandante supremo algún día. Lion escuchó, pero desconfiaba. No ambicionaba abiertamente el título, aunque en su fuero interno reconocía que si alguien debía liderar sería el más capaz. Finalmente, el emperador nombró a Horus como señor de la guerra tras Ulanor. Lion aceptó la decisión con un semblante frío. No era dado demostrar emociones, pero comprendió que Horus era el preferido del emperador y así sería. Según se cuenta, tanto Lion como Leman Russ, otro hermano, reaccionaron con cínica aceptación, viendo confirmado el estatus de Horus como hijo predilecto. Durante la cruzada, Lion se cruzó con numerosos hermanos primarcas, forjó amistades con algunos y rivalidades con otros. Tuvo un famoso duelo de honor con Leman Russ, de los Lobos Espaciales, originado por malentendidos en la pacificación de Dulan, donde Lion mató al tirano antes que Leman Russ pudiera hacerlo. Aquella disputa acabó a puñetazos y estableció una tradición de camaradería / rivalidad llamada el León y el Lobo, que se extendió entre ambas legiones de Space Marine. También enfrentó dilemas internos. En la compañía de Sarosh, Luther salvó a Lion de una bomba nuclear a bordo de su nave, pero había dudado un instante por celos, y Lion percibió esa vacilación. Como consecuencia, tras esa misión, decidió separar a Luther y a varios veteranos de Caliban, enviándolos de regreso a su planeta natal con el encargo oficial de entrenar nuevos reclutas y proteger el mundo. En realidad, esta fue una forma sutil de apartar a Luther de la Gran Guerra a modo de exilio encubierto, pues Lion temía que los resentimientos de su antiguo compañero crecieran. Luther, humillado por la reprimenda de Lion en privado y sintiendo que lo relegaban, efectivamente regresó a Caliban con sentimientos amargos. Mientras Lion combatía por la galaxia en Caliban, Luther hizo lo que se le pidió. Reclutó y entrenó a muchos nuevos marines para los Ángeles Oscuros, compensando las pérdidas por toda la cruzada. Sin embargo, también enfrentó sus propios demonios internos. Rumores de rebelión y herejía empezaron a surgir en Caliban durante los años de ausencia de Lion. Viejos enemigos de la Orden y algunos caballeros descontentos propagaron la semilla de la duda. Se dice que cultos secretos de hechiceros, incluso antiguos terranos con conocimiento prohibido, manipularon las cosas desde las sombras, provocando la reaparición de criaturas del Immaterium en los bosques y susurrando al oído de Luther que Lion había abandonado a Caliban y que el Imperium era una amenaza para la independencia de Caliban. Lentamente, la noble misión en Caliban se corrompió. En lugar de solo formar marines, Luther empezó a cuestionar la lealtad a Lionel Johnson, al emperador y al Imperium. Cuando estalló la herejía de Horus, Lion estaba lejos de Terra enfrentando Sinos en los llamados Mundos Escudo. Al recibir las noticias de la traición de Horus, Lion actuó con frialdad calculadora. Dedujo que Horus, para triunfar, necesitaría armas de asedio excepcionales para tomar Terra, así que realizó un movimiento ingenioso. Llevó una fuerza rápida al mundo forja de Tiamat y capturó un conjunto de poderosos motores de asedio antes de que Horus pudiera obtenerlos. Con estos artefactos bajo control, impidió temporalmente que los traidores tuvieran herramientas clave para sitiar el Palacio Imperial. Después, Lion se reunió con Perturabo de los Guerreros de Hierro, supuestamente leal en ese momento, y le entregó los motores de asedio a cambio de su apoyo para que Lion fuera nombrado nuevo señor de la guerra tras la esperada derrota de Horus.
Desgraciadamente, Perturabo resultó ser aliado secreto de Horus y usó estas mismas armas contra Terra. Este incidente manchó la conciencia de Lion, quien sin saberlo había fortalecido a su enemigo. Tras Tiamat, Lion marchó con toda prisa para unirse a las defensas de Terra, pero en el camino ocurrió la masacre del desembarco de Istvan V y las comunicaciones se volvieron confusas. Horus debió a varias legiones leales lejos de Terra y entre ellas a los Ángeles Oscuros. El Night Hunter Konrad Curze de los Amos de la Noche se dedicó a sembrar terror en los sistemas del borde oriental para distraer a Lion. Así comenzó la Crujada de Tramas, una larga y sangrienta campaña entre la Primera Legión y la 18ª Legión, los Amos de la Noche. Lion y Curze se enfrentaron en una persecución a través de múltiples mundos. En Tsagualsa, Curze y Lion se reunieron para una negociación pacífica. Konrad Curze le reveló oscuros presagios sobre el futuro de los Ángeles Oscuros, profecías de guerra civil y traiciones internas. La negociación degeneró pronto en un combate. Konrad Curze hirió gravemente a Lion cortándole la garganta, mientras Lion empaló con su espada al cazador nocturno, dejándolo muy mal herido. Ambos sobrevivieron al intercambio, Lion con una cicatriz y Konrad Curze con una furia redoblada. Más adelante, Lion obtuvo un misterioso artefacto del Immaterium llamado Tukulka, que es un motor capaz de realizar saltos disformes de gran precisión con flotas enteras. Con esa ventaja estratégica, reorganizó sus fuerzas y lanzó una emboscada contra los Amos de la Noche. En el segundo enfrentamiento, Lion logró derrotar a Konrad Curze. Esta vez le dio una paliza que dejó a Konrad Curze inconsciente, capturándolo a bordo de la Invincible Reason. Sin embargo, Konrad Curze escapó dentro de la colosal nave y se ocultó en sus entrañas. Durante semanas, Lion personalmente lo buscó en los oscuros niveles inferiores del buque, pero Konrad Curze evadía cada partida de búsqueda, eliminando numerosos marines en el proceso. La situación se prolongó 16 semanas sin que Lion lograra capturarlo. En ese punto, nuevos acontecimientos mayores ocurrieron. La traición de Lorgar en Khalt había creado una tormenta de disformidad monumental llamada Ruinstorm que bloqueó las rutas hacia Terra. Incapaz de dirigirse al trono, Lion atendió la llamada de auxilio de Ultramar, las señales del Pharos, un extraño Pharosinos que se encontraba en Sota. Guiaron a los Ángeles Oscuros hasta los dominios de Roboute y Guilliman. Allí, en Macraish, Lionel Johnson se reunió con Guilliman y Sanguinius, que también había llegado con los Ángeles Sangrientos. Los tres primarcas, aislados del resto del Imperium, formaron el conocido Imperium Secundus. Sanguinius fue nombrado emperador de ese Imperium alterno, Guilliman su administrador principal y Lionel Johnson tomó el rol de Lord Protector, que era el comandante militar supremo. Durante su estancia en Ultramar, Lion cargaba con la culpa de no haber podido eliminar a Konrad Curze, quien seguía suelto. Efectivamente, en un descuido de la tripulación, Konrad Curze escapó de la Invincible Reason y descendió a Macraish, donde empezó una campaña de terror clandestina. Mortificado, Lion asumió la responsabilidad de cazar a su antiguo prisionero por todos los medios. Se volvió taciturno y obsesivo con su persecución, chocando con Guilliman por los métodos. Lion impuso ley marcial en Macraish tras unos atentados explosivos que sospechó estaban instigados por Konrad Curze e incluso consideró utilizar armas de destrucción orbital para arrasar regiones enteras donde creía que Curze se ocultaba. Guilliman y Sanguinius se opusieron a estas medidas tan extremas, pero Lion estaba decidido. Al final, optó por desplegar a la Deathwing, una de las alas especializadas experta en guerra devastadora, para arrinconar a Konrad Curze sin destruir el planeta. La cacería culminó en la batalla de Alma Mons. En unas catacumbas bajo la montaña, Lionel Johnson finalmente acorraló a Konrad Curze. Tuvieron un último y violento duelo en la oscuridad.
Y ahí, a pesar de sus dones precognitivos de Konrad Curze, no pudo superar la furia resuelta de Lion. Lion lo derrotó, le rompió la espalda contra su rodilla dejándolo paralítico, pero Lion contuvo su espada final. En vez de ejecutar a su hermano caído, lo tomó prisionero, tal vez por honor o por dejar que otros juzgaran sus crímenes. Konrad Curze fue llevado ante un concilio encabezado por sanguíneos en Macragge, y allí, en el juicio de Konrad Curze, únicamente admitió haber sembrado masacres, pero argumentó que él era simplemente lo que el Imperium había hecho de él, un monstruo creado para aterrorizar. Sanguinius pospuso su veredicto definitivo, y en ese ínterin noticias cruciales cambiaron el panorama. Un astrópata logró una débil comunicación indicando que Terra aún resistía y que el emperador vivía. Con esperanza renovada, Sanguinius, Lion y Guilliman prepararon sus legiones para intentar atravesar la Ruinstorm hacia Terra. El Imperium Secundus había cumplido su propósito provisional y ya no era necesario. Lionel Johnson y sus ángeles oscuros, junto a los ángeles sangrientos de Sanguinius, partieron hacia Terra. Durante ese viaje, atravesar la Disformidad fue un desafío titánico, con las flotas prácticamente navegando a ciegas. En algún punto cercano al asedio final de Terra, los ángeles oscuros perdieron la señal del Astronomican y temieron lo peor, que Terra hubiera caído. Se desconoce si llegaron a participar tardíamente de la batalla de Terra. Según algunas fuentes, alcanzaron el sistema solar solo después de la caída de Horus, cuando ya el emperador se encontraba en el trono. Lo cierto es que, tras la herejía, los ángeles oscuros estaban vivos y relativamente intactos para continuar la lucha contra los traidores en la siguiente etapa. Con la herejía terminada, Lionel Johnson se volvió hacia su hogar. Durante la Gran Cruzada y la herejía, Caliban había permanecido aislado, custodiado por Luther y los astartes que él entrenó. Lion, exhausto y golpeado por los horrores de la guerra, anhelaba reunirse con sus viejos camaradas y descansar en su mundo natal. Pero al llegar a Caliban lo esperaba la mayor traición de su vida. La flota de los Ángeles Oscuros regresó a Caliban y fue recibida inesperadamente con fuego de artillería planetaria. Luther y las fuerzas de Caliban abrieron fuego contra sus propios hermanos desde la superficie sin previo aviso. Atónito y furioso, Lion ordenó retirar las naves momentáneamente para evaluar. Pronto se enteró por un mercante que huyó que había una horrible verdad. Luther había envenenado los corazones de muchos de los ángeles oscuros que quedaron en Caliban. Resintiendo su exilio y alimentado por sus celos y quizás susurros del caos, Luther se había vendido y había vendido a todos los ángeles oscuros a las promesas del caos dentro de Caliban. Convenció a un buen número de marines de la guarnición de que Lion era el verdadero traidor por abandonar Caliban y proclamó que Caliban no se sometería al Imperium. En esencia, Luther y sus seguidores, quienes serían llamados luego los Ángeles Caídos, se rebelaron tomando control de Caliban y negando la entrada a Lionel Johnson. Lion sintió una mezcla de ira devastadora y dolor. Su más querido amigo ahora se alzaba en su contra. Decidido a erradicar la corrupción del caos de su hogar, ordenó un bombardeo orbital masivo sobre Caliban. Durante un tiempo indeterminado, las naves de los Ángeles Oscuros castigaron la superficie, arrasando fortalezas y silenciando baterías traidoras. Caliban ardió. Los bosques se convirtieron en ceniza y el planeta entero temblaba bajo el castigo. Finalmente, las defensas planetarias fueron reducidas a escombros. Entonces, Lion lideró personalmente a sus propias tropas descendiendo al planeta, asaltando la fortaleza monasterio de la Orden que servía de bastión de los rebeldes. En el salón principal de la fortaleza en ruinas, rodeados de columnas derrumbadas, ocurrió el enfrentamiento final entre Lion y Luther. El primarca encontró a su antiguo amigo, pero ya no era el mismo. Luther había sido empoderado por los dioses del caos, dotado de una fuerza sobrenatural que rivalizaba con la de un primarca. Luther estaba lleno de amargura y fanatismo, acusando a Lion de haberlo abandonado. Se desató entonces un duelo catastrófico, maestro contra discípulo, hermano contra hermano.
Sus choques fueron tan violentos que hicieron temblar los cimientos de la fortaleza y sacudieron el polvo del planeta. Poderes arcanos y golpes demoledores volaron por doquier. La batalla fue larga y épica, pero finalmente Luther logró asestar un golpe decisivo. Desató una explosión psíquica alimentada por el caos que impactó de lleno a Lion, hiriéndolo mortalmente. El primarca cayó, quebrado. En ese instante, al ver al amigo que amaba herido de muerte por su propia mano, la influencia maligna del caos se disipó de la mente de Luther, como si despertara de un trance. Luther se horrorizó de lo que había hecho, cayó de rodillas junto al cuerpo agonizante de Lion, inundado de arrepentimiento, incapaz de rematarlo y repitiendo una y otra vez «¿Qué he hecho?». Pero el destino de Caliban aún tenía un último giro. Los dioses del caos, enfurecidos porque su campeón Luther flaqueó en el momento crucial y viendo que no podrían corromper al primarca, desataron su furia. Una colosal tormenta disforme engulló Caliban. El planeta no pudo soportar la descomunal energía. Las fuerzas de la disformidad literalmente hicieron pedazos Caliban desde su núcleo. En un cataclismo indescriptible, Caliban explotó en fragmentos. Solo el sector alrededor de la fortaleza monasterio resistió, protegido por los escudos de energía de vacío, convirtiéndose así en una gran roca errante en el espacio. Los ángeles oscuros en órbita, aterrados, vieron su mundo natal destruido bajo sus ojos. Cuando las cosas se calmaron, descendieron a la masa de tierra flotante, lo único que quedó de Caliban, y encontraron a Luther con vida entre los escombros, murmurando como un loco palabras sin sentido. Sobre Lionel Johnson, sin embargo, no había rastro. Luther fue apresado. En su delirio balbuceaba que los vigilantes en la oscuridad se habían llevado a Lion y que algún día él regresaría para perdonarlo. Estos vigilantes oscuros, también conocidos como Watchers in the Dark, eran misteriosas criaturas encapuchadas, antiguas aliadas silenciosas de Caliban, y según Luther habían aparecido tras la explosión. Los ángeles oscuros no encontraron el cuerpo de su primarca por ningún lugar, pero tenían las crípticas palabras de Luther. Respecto a los marines traidores de Luther, la tormenta disforme los había absorbido y esparcido a lo largo del tiempo y el espacio por toda la galaxia. Desde entonces serían conocidos como los Caídos, o en inglés The Fallen, caballeros oscuros errantes. Los ángeles oscuros supervivientes convirtieron a la enorme roca restante de Caliban en su nueva base, llamada justamente La Roca, una fortaleza monasterio estelar. Allí encarcelaron a Luther en lo más profundo para toda la eternidad. Custodiado por los vigilantes en la oscuridad, solo los más altos rangos del capítulo supieron la vergonzosa verdad de la rebelión interna. Para el resto del Imperium se ocultó diciendo oficialmente que Caliban fue destruido por una tormenta del Immaterium durante la herejía y que Lionel Johnson desapareció en la confusión. Secretamente, los ángeles oscuros juraron expiar el pecado de sus hermanos caídos, y a partir de ese día su objetivo oculto sería cazar a cada uno de los caídos, desperdigados y obligarlos a arrepentirse o morir. Este ritual de penitencia colectiva marcó a los sucesores de la Primera Legión, llamados en conjunto los no perdonados, que por milenios ocultarían esta marca de ojos externos. El despertar en la era Indomitus. En el turbulente milenio 42, durante la era Indomitus, la esperanza de Lion se materializó. Con la galaxia partida en dos por la Gran Fisura, es decir, la Cicatrix Maledictum, y la cruzada Indomitus de Roboute Guilliman en marcha, el momento llegó a mediados de la campaña de Arcas del Augurio. Mientras fuerzas del caos amenazaban múltiples mundos, Lionel Johnson finalmente despertó tras su letargo de 10.000 años dentro de la roca. Su despertar no fue casual, el universo lo necesitaba. A diferencia de Roboute y Guilliman, cuyo fuerte se había vuelto la administración y la logística, Lion fue siempre primero guerrero y cazador. Al abrir los ojos en una galaxia sumida en la oscuridad y la locura, decidió pasar a la acción directa.
Lion emergió de sus aposentos secretos en el sigilo que lo caracterizaba. Sorprendentemente, descubrió que poseía un método sobrenatural para viajar a través de la disformidad de forma casi fantasmal. Podría así transitar por un extraño reino forestal onírico que algunos llaman Mirroris Caliban o la disformidad espectral de Caliban, para aparecer en distintos mundos donde su presencia era necesaria. Guiado quizás por los mismos vigilantes en la oscuridad, Lion comenzó a deambular por el Imperium Nihilus, la mitad oscura del Imperium incomunicada tras la gran fisura, apareciendo de improviso allí donde los humanos desesperados luchaban contra el horror. En mundos olvidados por el Astronomican, de pronto se materializaba una figura majestuosa envuelta en niebla, con espada y capucha, salvando poblaciones de amenazas terribles. Pronto, entre los refugiados y soldados, se propagó la leyenda de un gigante encapuchado o un caballero inexorable que surgía de las sombras para aniquilar demonios o monstruos. Algunos supersticiosos incluso lo llamaron el emperador encarnado, pues traía salvación donde todo parecía perdido. Cada vez que culminaba su misión, Lion desaparecía sin esperar agradecimientos, continuando su camino. En esta travesía, Lion se reencontró con varios de sus antiguos ángeles caídos. Los localizaba casi por instinto, siguiendo quizás el rastro de sus sueños inquietos. Cuando hallaba a uno de estos ex-Battle Brothers, el primarca juzgaba su alma. Si veía arrepentimiento y honor aún en ellos, les daba la oportunidad de redimirse uniéndose a él. Si solo veía corrupción irreparable, los ejecutaba sin piedad en el acto. Así, poco a poco, Lion se reunió con un pequeño séquito de antiguos caídos, convirtiéndolos nuevamente a leales. A estos compañeros se los llamó los Alzados o The Risen, los ángeles oscuros penitentes que volvían al servicio del primarca. También otros marines leales aislados se unieron a su cruzada. Se dice que a veces lo vieron acompañado de guerreros con armaduras negras o hueso, señal de los antiguos legionarios, luchando a su lado en feroz dedicación. Lion forjó así una pequeña fuerza de combate, leal únicamente a él, con la que trajo justicia del emperador a rincones olvidados. Entretanto, en la otra mitad de la galaxia, rumores de la posibilidad de la reaparición de Lionel Johnson llegaron a oídos de Dante, señor del capítulo de los Ángeles Sangrientos y comandante regente del Imperium Nihilus. Incrédulo pero esperanzado, Dante se propuso encontrar al primarca. Finalmente, las rutas del destino unieron a estos dos héroes. Lionel Johnson y Dante se encontraron en un mundo remoto del Imperium Nihilus, confirmando que los rumores eran ciertos. El primarca mostró inicialmente reservas, pero accedió a cooperar cuando Dante le explicó la crisis actual. Juntos abordaron la barcaza de asalto Ira de la Absolución de los Ángeles Sangrientos y partieron al sistema Idolatros a toda velocidad. En Idolatros, numerosas fuerzas del Imperium, especialmente capítulos sucesores de los Ángeles Oscuros, se habían reunido para enfrentar al demoníaco arconte mecánico Bastor, aliado de Abaddon, que estaba llevando a cabo un plan siniestro. Al llegar, descubrieron que Bastor había creado un planetoide de batalla creado a partir de los restos del propio Caliban. Allí se libraba la culminación de la campaña de Arcas del Augurio. Los no perdonados combatían contra las hordas combinadas de la Legión Negra de Abaddon, las máquinas demoníacas de Bastor y las legiones de Khorne del primarca demonio Angron. La situación era desesperada. Angron, el ángel rojo, príncipe demonio de Khorne, había sido invocado en el campo de batalla y masacraba todo a su paso. Dante y sus marines descendieron para auxiliar, pero Angron era prácticamente imparable. En ese momento crítico, Lionel Johnson hizo su entrada. Empleando su habilidad para caminar entre las sombras, apareció de improviso de la bruma tóxica en este mundo conocido como Wyrmwood, este ecosistema mecánico del planetoide que había sido creado a partir de Caliban, justo a tiempo para interponerse entre Angron y Dante. Lion había llegado para confrontar a su hermano maldito tras 10.000
años. Se desencadenó un duelo titánico entre Lionel Johnson y Angron. La furia berserker de Angron, alimentada por el dios Khorne, era aterradora. Superaba a Lion en fuerza bruta y tamaño, pero Lionel Johnson era posiblemente el primarca más hábil en esgrima y táctica cuerpo a cuerpo de todos sus hermanos, refinado por una vida cazando bestias colosales. Donde Angron lanzaba golpes como un ariete, Lion los bloqueaba con el recién adquirido escudo del emperador, una reliquia del emperador mismo, o esquivaba por centímetros los ataques de Angron aguantando con dificultad. Comprendiendo que la fuerza frontal no bastaría, Lion cambió de estrategia. Atrajo a Angron hacia los laberintos de máquinas retorcidas del planetoide, donde los movimientos del demonio se volverían más torpes. Oculto entre columnas de vapor, Lion lanzaba cortes rápidos con su espada Felty y se desvanecía, atacando desde ángulos inesperados como si fuese otra de las bestias de Caliban acechando en el bosque. Angron rugía de frustración, arrasando estructuras, buscando a su escurridizo adversario. Finalmente, la paciencia y la astucia de Lion rindieron fruto. En un instante calculado, Angron cargó cegado por la ira y Lion aprovechó utilizando su propio impulso contra él. Salió de la sombra y empaló a Angron atravesándolo en su garganta con Felty, utilizando la propia fuerza de la embestida del mismo primarca demonio de Khorne. Herido de muerte, Angron aulló. Lion entonces alzó el escudo del emperador y se lo estrelló brutalmente en el rostro, aplastando el cráneo demoníaco de Angron. Con ese doble golpe, el ángel rojo fue derrotado y desterrado una vez más al Immaterium. Los hijos de Lion presenciaron boquiabiertos como su primarca legendario vencía al demonio que creían invencible. Aunque la intervención de Lion salvó innumerables imperiales y neutralizó a Angron, no pudo evitar que Bastor lograra su objetivo. El artífice mecánico activó poderes del artefacto, un motor discordante que era parte de su plan, abriendo una grieta que transportó a todo el planetoide junto a fragmentos de Caliban a la telaraña, escapando del alcance imperial. Lion ordenó la retirada de sus fuerzas, habiendo rescatado a tantos como pudo. Tras la batalla, se reveló al Imperium General que Lionel Johnson había regresado. Sus hijos, los capítulos sucesores de los Ángeles Oscuros, lo recibieron con asombro reverencial. Fue honrado con nuevos títulos. Lo llamaron el Caballero de Nihilus o el Guardián de la Oscuridad, reconociéndolo como protector errante de los mundos sin luz del Astronomican. Incluso en el mundo clave de Vigilius, en la brecha de la fisura, su aparición trajo un cambio de liderazgo y se ganó el epíteto de Caballero de Vigilius, tras liberar a este sistema según algunas crónicas. Desde su reaparición, Lion ha mostrado un carácter distinto al de Guilliman, mientras el primarca de Ultramar busca restaurar gobiernos y ordenar la burocracia imperial. Lion siente un profundo desdén por lo que el Imperium se ha convertido. Donde va, no se molesta en lidiar con planetas anquilosados ni ceremonias, suele ignorar a los nobles gobernadores locales y habla directamente con la gente común y los militares de base. Se encuentra con líderes ineptos o corruptos y los destituye sin miramientos. ¿Quién podría contradecir la voluntad de un primarca que encarna la leyenda? En muchos mundos, su llegada ha significado profundas reformas y cambios de régimen, inspirando esperanza pero también temor en los poderosos estancados. El león está decidido a enfrentar la oscuridad no solo con la espada, sino corrigiendo los cambios retorcidos que el Imperium ha tenido en los últimos 10.000 años. Al día de hoy, dos primarcas leales caminan nuevamente entre la humanidad, Roboute Guilliman y Lionel Johnson. Aún no se han reunido en persona desde hace 10 milenios. Lion se asombró al saber por Dante que Guilliman vivía y lideraba el Imperium, pero aunque este encuentro se haya pospuesto, es inevitable. Lionel Johnson continúa patrullando el Imperium Nihilus, respondiendo donde la guerra es más feroz. Ha retomado el mando de sus ángeles oscuros y aunque el capítulo guarda muchos secretos, la lealtad a su primarca resucitado es absoluta. Su nueva espada y el escudo del emperador están en sus manos, listos para desgarrar la oscuridad.
Su mente, libre de carga del mando imperial, está enfocada en un único propósito: la caza de los traidores, de los demonios, de cualquier enemigo que amenace a la humanidad desde las tinieblas. Como él mismo proclamó al despertar, les enseñaré a temer la oscuridad en la que habitan, pues no hay mayor terror en la oscuridad que el león de Caliban. He sido Crazy Jules transmitiendo desde el búnker, trayéndoles información precisa y verificada. Podrán encontrar una lista de fuentes en la descripción. Y si desean seguir conociendo sobre Warhammer 40.000, voy a dejarles videos sobre los primarcas a continuación. De momento, mis queridos hermanos, paso a retirarme, harder que un gore, y nos veremos la próxima.